Hay historias que no buscan fama, pero terminan estremeciendo a todo un país. En Costa Rica, una familia común vivió una madrugada que rompió la rutina, cruzó los noticieros y dejó en silencio a periodistas, creyentes y escépticos. No fue un espectáculo, no fue un mensaje ruidoso, fue una presencia que, según el testimonio, cambió todo. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y quédate hasta el final, porque la última revelación te va a dejar verdaderamente impactado. Hay noticias que se consumen y se olvidan en segundos, y hay otras que detienen el tiempo, bajan el volumen del mundo y obligan a escuchar con el corazón. Lo ocurrido en Costa Rica no entra en la categoría de lo habitual, no es una cifra, no es una denuncia política, no es un escándalo fabricado para titulares rápidos. Es un relato que cruzó redacciones, llegó a los noticieros y provocó algo poco común: silencio. Periodistas acostumbrados a narrar tragedias quedaron sin palabras, creyentes sintieron el impulso de orar, y hasta quienes dicen no tener fe se encontraron reflexionando, no porque alguien gritara milagro, sino porque el testimonio no buscó convencer, solo contar. En un mundo saturado de imágenes extremas, lo que más impacta aquí es la sencillez, la ausencia de espectáculo, la normalidad del contexto, una casa común, una familia común, una madrugada común que dejó de serlo. Por eso esta historia no se volvió viral por morbo, sino por inquietud, porque plantea una pregunta incómoda: ¿y si lo extraordinario no siempre viene envuelto en luz y ruido? ¿Y si lo que más sacude no es lo que grita, sino lo que aparece en silencio? Este capítulo no busca darte respuestas definitivas, busca algo más poderoso para la retención: dejarte con la sensación de que estás a punto de escuchar una historia que no se mira, se siente, y que una vez escuchada, ya no se puede ignorar. Antes de que la noticia existiera, antes de que los noticieros encendieran sus cámaras, no había nada digno de titulares. No era una casa lujosa ni una familia conocida. Era un hogar pequeño, discreto, de esos que pasan desapercibidos incluso para los vecinos. Una pareja joven, un bebé de pocos meses y una rutina marcada por lo simple. No había ceremonias especiales, no había vigilias, no había preparación espiritual que anticipara algo extraordinario. Era una noche más de esas que se repiten sin dejar huella. El cansancio del día, el silencio propio de la madrugada, el descanso compartido en un mismo cuarto. Todo seguía el orden normal de una familia que intenta sobrevivir, amar y seguir adelante. Y ese detalle es clave para entender por qué esta historia golpea tan fuerte. Porque no parte del misterio, parte de lo cotidiano, parte de una escena que cualquiera puede reconocer como propia. Justamente ahí radica la fuerza del relato. Cuando lo inesperado irrumpe en un contexto tan común, la mente no encuentra dónde esconderse. No hay símbolos exagerados, ni ambientes preparados, solo una noche tranquila que parecía igual a todas las demás. Y es desde esa normalidad absoluta que esta historia comienza a tensar al espectador, porque lo que viene después no sucede en un templo, ni en una multitud, ni en un lugar sagrado reconocido, sino en el espacio más frágil y humano que existe: el descanso de una familia. Hay un punto en este testimonio que rompe cualquier lectura cómoda, y es el que más desconcierta incluso a los creyentes. No se trata de una familia obsesionada con apariciones, ni de personas que vivieran buscando señales extraordinarias. Al contrario, ellos mismos dejan claro que su fe era sencilla, sin prácticas especiales, sin una devoción marcada hacia figuras concretas. Oraban, sí, pero de manera básica, directa, sin rituales constantes ni costumbres que pudieran predisponer la mente a imaginar lo que ocurrió después. Este dato cambia por completo el peso del relato, porque elimina la idea de sugestión previa. No había expectativas, no había promesas, no había búsqueda de experiencias místicas. Y cuando no se espera nada, cualquier acontecimiento fuera de lo común golpea con más fuerza. Este detalle es el que provoca que muchos periodistas bajen el tono y que incluso los escépticos se detengan a escuchar. Porque si el relato viniera de alguien que llevaba años esperando una señal, sería fácil descartarlo. Pero aquí, el relato nace desde la sorpresa absoluta, desde el desconcierto.
desde la incapacidad de encajar lo vivido dentro de una explicación inmediata. Y es ahí donde el espectador queda atrapado, porque este capítulo no intenta probar nada, sino sembrar una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando algo extraordinario irrumpe precisamente donde no era esperado? Esa duda es el motor que empuja a seguir escuchando lo que viene después. Antes del momento que cambiaría todo, no hubo presagios, no hubo sombras ni señales inquietantes. El descanso llegó de forma natural, acompañado por un sueño luminoso, casi infantil, cargado de movimiento y alegría. No era un sueño extraño ni simbólico, sino de esos que transmiten ligereza, donde el cuerpo parece libre y la mente descansa sin alertas. En ese estado no había miedo, no había tensión, no había mensajes ocultos que prepararan al inconsciente para algo fuera de lo normal. Y ese detalle resulta crucial, porque rompe con la narrativa típica donde lo extraordinario suele ser precedido por angustia o advertencias. Aquí no. Aquí todo era calma. El contraste es lo que aumenta el impacto narrativo. Pasar de un sueño sereno a un despertar abrupto marca un quiebre emocional inmediato. El espectador entiende que nada estaba siendo forzado, que no había una atmósfera cargada de sugestión. El descanso era real, profundo, humano. Justamente por eso, el cambio posterior resulta tan perturbador. Cuando una experiencia intensa surge desde un estado de paz absoluta, la mente no tiene tiempo de construir defensas ni explicaciones rápidas. Este capítulo prepara el terreno emocional del relato, porque deja claro que lo que está por venir no nace del miedo ni de la expectativa, sino de una interrupción inesperada de la normalidad. Y es ahí donde la historia empieza a tensarse, porque el oyente sabe que cuando algo irrumpe sin aviso en medio de la tranquilidad, su huella suele ser mucho más profunda. Hay horas que pasan desapercibidas y otras que quedan grabadas para siempre, y esta historia se detiene exactamente en una, la 1:20 de la madrugada. No es un número simbólico, no es una hora elegida por dramatismo, es simplemente el instante en que la normalidad se rompe. El despertar no fue lento ni confuso, fue claro, inmediato, consciente. Los ojos se abren y la mente no está soñando, no está divagando, no está entre mundos, está despierta. Y ese detalle es fundamental porque elimina la frontera cómoda entre sueño y realidad. El silencio de la habitación seguía intacto, el ambiente no había cambiado, el bebé dormía, la casa seguía siendo la misma, pero algo ya no encajaba. En ese segundo preciso, el tiempo parece detenerse. No hay gritos, no hay movimientos bruscos, no hay caos. Hay una presencia que no irrumpe con violencia, sino con quietud. Y esa quietud es la que más descoloca, porque lo extraordinario aquí no entra como una explosión, entra como algo que ya estaba ahí. Este momento sostiene la tensión del relato porque obliga al espectador a ponerse en ese lugar, despierto, lúcido, vulnerable, sin margen para negar lo que ve. A partir de esta hora, nada vuelve a ser igual, porque cuando una experiencia se fija con tanta precisión en la memoria, ya no puede ser reducida a una simple confusión. Aquí empieza el punto de no retorno de la historia. Lo que viene después no se apoya en exageraciones ni en imágenes espectaculares, y justamente por eso resulta tan inquietante. La figura no aparece rodeada de destellos ni acompañada de sonidos extraordinarios, no hay luz cegadora ni gestos teatrales. Lo que se presenta ante sus ojos es una presencia serena, definida, silenciosa. La vestimenta es sencilla, los colores no brillan, no buscan llamar la atención. Todo en ella transmite sobriedad. El rostro, joven y calmado, no expresa sorpresa ni severidad, sino una paz profunda que desarma cualquier reacción inmediata. La mirada no es penetrante ni dominante, es suave, estable, casi envolvente. Y ese equilibrio desconcierta, porque no coincide con la idea popular de lo sobrenatural como algo que asusta o impresiona. Aquí no hay miedo. Hay una calma que invade la escena sin pedir permiso. El espectador empieza a entender que el impacto no nace del aspecto, sino de la sensación que provoca. Una sensación difícil de describir, pero imposible de ignorar. Este capítulo es clave para la retención porque obliga a imaginar sin adornos, a construir la escena desde la sencillez,
Y cuanto más sencilla es la imagen, más poderosa se vuelve la pregunta que queda flotando. ¿Por qué algo tan tranquilo puede resultar tan estremecedor? La respuesta no está en lo que se ve, sino en lo que se siente, y eso prepara el terreno emocional para el momento más delicado del relato. Si hasta aquí la historia ya es inquieta, es en este punto donde el relato se vuelve imposible de ignorar. No ocurre nada grandioso, no hay palabras pronunciadas, no existe una acción espectacular que busque impresionar. Y sin embargo, sucede lo más poderoso de toda la experiencia, un gesto mínimo, silencioso, cargado de significado. La atención de la presencia no está puesta en los adultos, no busca ser vista ni reconocida. Todo se centra en el bebé que duerme sin moverse, ajeno a lo que ocurre a su alrededor. El contacto es leve, respetuoso, casi imperceptible. No hay presión, no hay intención de alterar el descanso. Es un acto que no invade, que no interrumpe, que simplemente cuida. Ese detalle cambia por completo la lectura del suceso, porque transforma la escena de algo inexplicable a algo profundamente humano. El espectador entiende que no se trata de una manifestación para ser observada, sino de una presencia que actúa en silencio, y ese silencio pesa más que cualquier discurso. Este capítulo eleva la carga emocional del video, porque toca una fibra universal, la protección de un niño. Ahí se quiebran las defensas racionales y aparece una emoción difícil de esquivar. No es miedo, no es euforia, es una sensación de cuidado absoluto. Y cuando el relato llega a este punto, la pregunta deja de ser ¿qué fue lo que ocurrió? Y pasa a ser ¿por qué ocurrió ahí, en ese instante, sobre ese pequeño, marcando para siempre a quienes fueron testigos? Así como la presencia se hizo evidente, sin ruido ni anuncio, del mismo modo dejó de estar. No hubo transición, no hubo desvanecimiento lento, no hubo señales que permitieran prepararse para el final del momento. Simplemente en un instante preciso ya no estaba. Y ese detalle vuelve todo aún más desconcertante, porque no da margen a la imaginación ni al acomodo emocional. La mente busca retener la escena, confirmar lo visto, pero el espacio vuelve a ser el de siempre. La habitación silenciosa, la cama, el bebé dormido, la noche intacta. El impacto no llega con gritos ni pánico, llega con una aceleración interna difícil de controlar. El cuerpo reacciona antes que las palabras. La urgencia de compartir lo vivido no nace del miedo, sino de la necesidad de confirmar que no se está solo con esa experiencia. Despertar a la esposa no es un acto impulsivo, es un intento de anclarse a la realidad. Contar cada detalle es una forma de no perder lo ocurrido, y la reacción no es burla ni incredulidad inmediata, sino un silencio cargado de asombro. Este capítulo sostiene la tensión narrativa porque muestra el vacío que queda cuando algo extraordinario se retira sin explicación. No hay cierre, no hay conclusión, solo una sensación persistente de que algo ocurrió y ya no puede deshacerse. Desde ese instante, la noche terminó, aunque el reloj siguiera avanzando. A partir de este punto, la historia deja de ser solo un hecho puntual y se conecta con algo mucho más amplio. No estamos ante un evento diseñado para llamar la atención, ni ante una escena creada para impactar cámaras. Al contrario, todo en este relato apunta a la discreción. A lo largo del tiempo, han existido innumerables experiencias similares que nunca llegaron a un micrófono ni a una pantalla. Quedaron guardadas en el silencio de una familia, en una habitación cerrada, en la memoria de alguien que no buscaba ser escuchado. Este tipo de vivencias no aparecen para añadir novedades, ni para competir con la fe ya conocida. Su función es otra: recordar, sacudir suavemente, despertar sin ruido. Por eso no vienen acompañadas de grandes discursos ni de órdenes explícitas. No exigen atención, no piden seguidores, no prometen recompensas. Simplemente suceden, y al suceder dejan una huella interior que no depende de la aprobación pública. Este capítulo refuerza la idea de que lo trascendente no siempre se manifiesta de forma espectacular. Muchas veces lo hace en lo pequeño, en lo oculto, en lo que no se transmite en directo. Y ahí reside su fuerza, porque cuando algo no busca ser visto, pero aún así transforma, su impacto es más profundo.
Este momento del relato prepara al espectador para entender que no todo lo significativo necesita pruebas externas. Algunas experiencias existen solo para recordar que lo invisible también actúa, incluso cuando nadie está mirando. Después del impacto inicial, cuando la emoción baja y las preguntas comienzan a ordenarse, queda algo más profundo que la sorpresa: la gratitud. Este capítulo no habla de miedo ni de euforia. Habla de una fe que madura en silencio, porque no todas las experiencias extraordinarias empujan a buscar explicaciones inmediatas. Algunas conducen a una toma de conciencia más sencilla y más exigente a la vez. Agradecer. Agradecer cuando todo está bien, pero también cuando no lo está. Agradecer la vida cotidiana que muchas veces se da por sentada, el descanso, el hogar, el hijo que duerme, el amanecer que llega sin ser pedido. Aquí la fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en una actitud diaria. No se trata de esperar nuevos signos, sino de aprender a leer los pequeños. Este capítulo invita al espectador a mirarse a sí mismo, a reconocer cuántas veces pide y cuántas veces agradece, porque cuando la fe se transforma en gratitud, cambia la manera de enfrentar la dificultad, el miedo y la incertidumbre. Ya no se vive esperando que algo ocurra, sino reconociendo que algo ya ocurre constantemente. Este capítulo sostiene la retención porque baja el tono sin perder intensidad y prepara el cierre emocional del video, recordando que incluso sin respuestas claras, el agradecimiento puede convertirse en una forma profunda de confianza y en una luz silenciosa que acompaña, aunque no se vea nada extraordinario. Llegados a este punto, la historia ya no pertenece solo a quienes la vivieron. También interpela a quien la escucha, no como una prueba que obliga a creer, sino como una invitación a detenerse y mirar la propia vida con más atención. Porque más allá de aceptar o no lo ocurrido, el mensaje que queda es simple y profundo: vivir con el corazón un poco más despierto, orar más, no desde la urgencia sino desde la confianza, confiar más, incluso cuando no todo se entiende, agradecer más, incluso cuando las circunstancias no son ideales. Este cierre no busca provocar miedo ni imponer certezas, busca abrir un espacio interior, recordarnos que no todo lo importante hace ruido, que no todo lo que transforma se anuncia, que muchas veces lo esencial ocurre en silencio. Tal vez no todos verán señales, tal vez no todos creerán del mismo modo, pero quien se permita escuchar con honestidad entiende que la fe no es evasión, es acompañamiento, y que incluso en la duda, en el cansancio o en la rutina, existe una invitación constante a no caminar solos. Este video termina, pero la reflexión continúa. Si algo de esta historia tocó tu interior, no lo descartes rápido. A veces una invitación sencilla es suficiente para iniciar un cambio profundo, silencioso y duradero. Esta historia no busca imponer certezas ni forzar creencias, busca algo más profundo. Recordarnos que incluso en medio de la rutina, existen momentos que invitan a mirar la vida con otros ojos. Creas o no creas, lo vivido por esta familia deja una huella, porque nos enfrenta a una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Y si no estamos tan solos como a veces pensamos? Tal vez no todos verán señales, pero quien mantiene el corazón abierto entiende que la fe, la esperanza y la gratitud pueden transformar incluso los días más comunes. Si este video te hizo reflexionar, déjanos tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. Cuéntanos también en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y no te vayas todavía. Mira el video que está apareciendo ahora en pantalla, porque lo que vas a descubrir allí es aún más intenso, más profundo y más apasionante.